La verdad es que la historia del descubrimiento de los manuscritos está rodeada de cierto halo de misterio, ya que, como sucede en estos casos, la historia se ha mitificado. Hay quien dice que el lobo tiró la piedra por curiosidad, y hay quien dice que lo hizo para hacer salir a una cabra descarriada. Este texto del bloguero Óscar González Mendia me da pie para hacer lo que voy a hacer ahora, que es una enmienda a la totalidad a todas las teorías habidas y por haber sobre los manuscritos del Mar Muerto, sobre los rollos de Qumran. Bienvenidos al 11º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Hoy con nueva cabecera, como habéis podido ver, gracias a mi amiga Fay, que es una crack. Muchas gracias, Fay. Bien, vamos sin más dilación con el tema. Hay otro texto que os quiero leer. Este texto procede del libro El significado de los rollos del Mar Muerto, de James Van der Kamp y Peter Flint. Vamos con ello. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información sobre el suceso? Los pastores beduinos, que son los héroes, han contado su historia, y esta historia ha sido nuevamente contada y examinada por los estudiosos que tuvieron acceso y trabajaron con los rollos en un primer momento. Pero a los descubridores, que no dieron una indicación muy precisa de cuándo ocurrió el incidente, se les atribuyen relatos diferentes. De la misma manera, transcurrió un lapso significativo de tiempo entre el descubrimiento y los primeros informes sobre el mismo, y la cueva en la que los textos fueron hallados no fue localizada por los estudiosos quizás hasta 2 años después de que los primeros rollos fueran sacados de ahí. Os voy a ser sincero. Esta investigación sobre este episodio, que empecé a realizar por sugerencia de Chris Degel, de una suscriptora, una seguidora del canal, de las más asiduas y más fieles, cosa que le agradezco muchísimo. Bueno, pues yo al principio empecé a investigar sobre los textos, sobre el sentido de los textos, de los manuscritos del Mar Muerto, los que se han, digamos, traducido, los que se han investigado más profundamente, intentando buscar, bueno, si al final eran esenios los que estaban ahí en esa zona de Qumran y los responsables de haber legado estos rollos, estos manuscritos, si eran saduceos expulsados del templo de Jerusalén, como dicen otras teorías, todo esto. Pero claro, según iba avanzando la investigación, es que había algo que me chirriaba, y lo que me chirriaba era la historia del descubrimiento de los rollos. Y claro, para ser honesto conmigo mismo y para ser honesto con el canal, pues al final tuve que cambiar totalmente todo el programa que tenía preparado, porque me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran en el mismo descubrimiento de las vasijas en las que estaban insertos los rollos, los manuscritos del Mar Muerto. La historia es la siguiente. En algún momento, entre 1946 y 1947. No está claro. Estamos hablando de unos años, bueno, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y de unos años, bueno, en los que se estaba descomponiendo lo que había sido el Imperio Británico. Estábamos cerca ya de lo que iba a ser el final del mandato británico en Palestina. No solo en Palestina,
en los restos de territorios en los que había regido este imperio británico, el protectorado que todavía tenía en Egipto, luego lo veremos, en la India, en otros lugares. Digamos, estaba teniendo lugar lo que yo interpreto como una demolición controlada de lo que había sido hasta entonces el imperio británico. Esto es importante y luego veremos por qué. Bien, en este momento, 1946-47, ya había disturbios, había en toda esa zona, era un momento en el que empezaba a haber disturbios y las Naciones Unidas estaban debatiendo la partición de Palestina. ¿De acuerdo? La partición, bueno, lo que al final luego derivó en 1948 en el Estado de Israel y todos los acontecimientos que a partir de entonces vinieron después. Bien, en ese momento 3 hombres de la tribu beduina Tamiré, 3 hombres que en principio serían primos, ¿de acuerdo? Parece ser. Pastoreaban sus rebaños en esa zona de Qumrán. Esta tribu siempre ha pastoreado sus rebaños en esta zona entre el río Jordán y Belén, ¿de acuerdo? En lo que es la actual Cisjordania. Bien, de estos 3 primos, el más joven de ellos, Mohamed Ahmed el-Hamed, apodado el Lobo, Ezdib el Lobo. Este es el lobo del que hablábamos en el primer texto que he citado, el del bloguero Óscar González Mendia. Este es el lobo que no se sabe si tiró la piedra por curiosidad o lo hizo para hacer salir una cabra descarriada. El lobo buscando hacer salir a la cabra descarriada. No deja de tener su gracia, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir de esto de si tiró la piedra por curiosidad? Bien, al parecer habrían encontrado un orificio, digamos, por el cual se accedía a lo que parecía ser una cueva, ¿no? Y en principio pues empezaron a tirar piedras para ver qué profundidad tenía esa posible cueva, o bien para intentar rescatar a una cabra que se había formaba parte de su rebaño, que se había adentrado en esta abertura o lo que fuera. Bien. Claro, aquí el relato se dispersa, es decir, hay quien dice que en realidad el que encontró la cueva no fue este chico, el más joven de los 3 primos, el apodado el Lobo, sino que fue otro de los 3, digamos, descubridores. No queda muy claro, no se sabe en realidad por qué entraron a esa cueva. Los relatos no se sabe en qué fecha ocurrió, si fue a finales del año 46 o a principios del año 47, no hay nada claro. Los relatos que nos han llegado se contradicen entre ellos y, bueno, pues hace muy difícil que podamos reconstruir fielmente lo que fueron los sucesos para el hallazgo de la Cueva 1, de la que se ha luego dado a llamar la Cueva 1 de Qumrán. Bien, una de esas piedras dio con algo. Este es el relato que nos ha llegado, ¿no? Una de estas piedras, el sonido que hizo al chocar, pues no fue contra otra piedra o contra la tierra, sino con algo distinto. Entonces, ¿qué les dio a entender que posiblemente allí dentro hubiera algún tipo de objetos de cerámica o lo que fuera por el sonido que había hecho la piedra? Por tanto, bueno, o sea, al final accedieron, al parecer fue este llamado Lobo, o bien alguno de los otros 2 primos. Alguno de ellos accedió al interior
de la cueva y que se encontraron. Se adentraron en la oscuridad y al final encontraron vasijas, un montón de vasijas, algunas rotas, otras vacías, otras rellenas de tierra rojiza y una de ellas que tenía en su interior 3 rollos de cuero. Estos tres rollos de cuero son los 3 primeros rollos de Qumran. Bien, los 2 primos mayores llevaron los rollos a un carpintero de Belén, un carpintero que al mismo tiempo era una especie de marchante de antigüedades. Claro, esta historia a mí me empieza a resultar lejanamente conocida, ¿no? Unos pastores que van a Belén, un carpintero, bueno, llamadme loco, pero a mí esta historia, la verdad es que es curiosa, ¿no? Los pastores en Belén y el carpintero. Bueno, fue el momento en el que dije, ojo, cuidado, aquí hay algo. Es decir, esto a mí este tipo de cosas a mí me llaman poderosamente la atención. Es verdad que este carpintero, este primer marchante de antigüedades con el que se pusieron en contacto, al final rechazó, al parecer, los rollos, porque no sabía si igual los habían robado de alguna sinagoga y tal, no se fiaba, entonces no quería tener problemas con la ley o lo que fuera, y rechazó los manuscritos. Al final se lo dieron a un segundo marchante de antigüedades, que en este caso su oficio principal era el de zapatero, ¿no? Y bueno, este zapatero se quedó con les pagó una cantidad a estos primos y se quedó con los rollos de cuero. Y este zapatero, marchante de antigüedades, digamos, es el que se pone en contacto, al parecer, con el monasterio cristiano siríaco ortodoxo de Jerusalén. Bueno, y aquí es cuando ya los rollos del Mar Muerto entran, digamos, realmente en la historia. Es decir, a partir de aquí sí podemos empezar a hacer una trazabilidad de qué destino tuvieron estos rollos, porque hasta entonces la historia, pues, está llena de contradicciones y es bastante endeble, ¿no? En el momento en el que interviene este monasterio de Jerusalén, es en el cual, a partir de aquí, bueno, pues los rollos van pasando de mano en mano, realmente, pero sí se puede establecer una trazabilidad a partir de este momento, no antes. Para mí, no antes. La trazabilidad, esto es cuando hacen los detectives, ¿verdad? Esto de la trazabilidad de las pruebas, para ver si una prueba puede usarse en un juicio, porque tiene que demostrarse que eso estuvo allí en el momento del crimen y tal igual. Bueno, la trazabilidad. Esto es un concepto de investigación criminalística. No solamente de investigación criminalística, pero sobre todo esto. Y claro, yo aquí digo la trazabilidad sola. Por lo que he podido investigar, yo la trazabilidad empezaría a situarla en este momento en el cual el monasterio cristiano siríaco ortodoxo de Jerusalén se hace cargo de estos 3 primeros rollos de Qumran, no antes. Va pasando de mano en mano y la historia es muy larga, es decir, pasan años hasta que se les da la trascendencia que realmente han tenido después. Pero digamos que, bueno, hasta el punto de que empiezan a investigarse esa zona de Qumran, y no es sino a partir de 1951-52, tampoco está muy claro, cuando empiezan a encontrarse otras cuevas cercanas a la cueva 1, donde también, al parecer, se van encontrando nuevas vasijas con nuevos
rollos nuevos manuscritos dentro. Las van encontrando también beduinos. Es decir, digamos que aquí, curiosamente, hasta muy tarde no entran los arqueólogos. Digamos que los arqueólogos empezarían a investigar toda esa zona de Qumrán, digamos, en momento bastante posterior al descubrimiento e incluso al momento en el cual ya, al parecer, los rollos ya empezaban a ser estudiados por expertos en la materia. Bien, aquí vamos a dejar Palestina de momento y vamos a movernos a otro lugar, en otro tiempo. Estamos en Egipto en 1945, es decir, un año o 2 años antes del supuesto descubrimiento de los rollos de Qumrán por estos 3 primos, ¿verdad? Egipto, en aquel momento, era aún un protectorado británico. El reino de Egipto, que era lo que estaba rigiendo allí en aquel momento, era un protectorado británico, siguió siéndolo hasta la Revolución Egipcia de 1952, en la cual ya se convirtió Egipto en república, la República de Egipto. Bien, y en este año 52 es cuando ya, digamos, que se puede considerar que Egipto se independiza del Imperio Británico, ¿no? En este momento, en 1945, aún digamos que Egipto es un protectorado británico. ¿Por qué es importante esto? Bien, luego lo veremos. Estamos en diciembre de 1945. Estamos en Nag Hammadi, un lugar a unos 100 kilómetros de Luxor. Estamos en el sur de Egipto, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí 3 hermanos. Estos ya no son 3 primos, son 3 hermanos. Son Muhammad, Califa Ali y Abu al-Maid, los 3 hermanos que pertenecen al clan al-Saman, ¿de acuerdo? Están buscando fertilizantes para sus tierras, en una zona cercana a esta localidad de Nag Hammadi. Y escarbando debajo de una gran mole de piedra, encuentran una jarra de cerámica sellada, exactamente igual que en Qumrán, o muy parecido, ¿no? Dentro de esta jarra de cerámica hay unos códices. Estos códices acabarán siendo los famosos códices de Nag Hammadi. Bueno, para que nos pongamos en situación, según Antonio Piñero, uno de los grandes expertos en todos los temas bíblicos, un experto español reconocido mundialmente, dice lo siguiente, Antonio Piñero: Qumrán y Nag Hammadi son los 2 más grandes descubrimientos de textos antiguos de la edad contemporánea. De la edad contemporánea, estamos hablando de los últimos siglos. Los 2 más grandes descubrimientos de textos antiguos de los últimos siglos. Bien. Ambos influyeron de manera significativa en los estudios sobre el cristianismo primitivo y el gnosticismo. Ahora hablaremos de esto. Es decir, pongámonos en situación. Estos 2 grandes descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, de Qumrán, y de los manuscritos de Nag Hammadi, unos en Palestina y otros en Egipto, se dieron con un intervalo, bueno, estamos hablando de diciembre de 1945 en el caso egipcio de Nag Hammadi, y una fecha indeterminada entre finales del 46 y principios del 47 en Palestina. Estos 3 hermanos, acaban entregando estos códices a un sacerdote cristiano copto.
a un sacerdote cristiano copto. Estamos en este momento en el mismo tema de la trazabilidad del que hablábamos con Qumran. Es en este momento cuando este sacerdote cristiano copto se hace con los códices de Nag Hammadi, cuando realmente, en mi opinión, se puede trazar a partir de entonces qué destino siguieron estos códices. Lo de antes es un poquito complicado. Digamos que el Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio incauta uno de los códices a este sacerdote cristiano copto, y otros códices acaban en el Museo Copto del Cairo. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos efectivamente ver, tuvieron sus dimes y sus diretes estos documentos, pero digamos que ya la trazabilidad a partir de que este sacerdote entra en posesión de ellos, es cuando podemos repasar cuál fue el proceso que siguieron. Pasaron también por muchas manos, exactamente igual, hasta que, bueno, se les dio la trascendencia que finalmente también estos códices de Nag Hammadi han tenido. Claro, los paralelismos en estos dos descubrimientos son incuestionables. En un caso, en el de Qumran, en Palestina, tenemos a 3 primos. En el otro caso, el de Egipto, el de Nag Hammadi, son 3 hermanos. En un caso, son pastores, los pastores que acaban yendo a Belén a ofrecer los manuscritos a un carpintero. En el otro caso, el de Egipto, son agricultores. En los dos casos escarban, bueno, en un caso escarban debajo de una gran mole de piedra, en el otro caso se internan dentro de un orificio que va a parar a una cueva, y encuentran jarras de cerámica selladas, vasijas, en las cuales dentro hay documentos. Unos documentos que acaban siendo, bueno, en el caso de Qumran estamos hablando unos manuscritos con los cuales se ha podido indagar mucho en lo que era el judaísmo de la época de Jesús y de la época inmediatamente anterior a Jesús, ¿de acuerdo? Que han dado un montón han derivado un montón de teorías sobre el mismo origen de Jesús y de Juan el Bautista, que podrían, quizá o no, haber tenido que ver con una supuesta secta que estuviera allí instalada en ese desierto de Qumran, posiblemente los esenios, aunque no hay acuerdo al respecto. A quien dice, como explicaba al principio, que podrían haber sido saduceos expulsados del templo de Jerusalén. En el otro caso, en el de Nag Hammadi, estaríamos hablando de unos manuscritos que han permitido conocer mucho de lo que era el cristianismo primitivo, sobre todo de la rama gnóstica. Bueno, aquí podríamos hablar mucho de lo que eran los gnósticos, pero quizá, también por no irme muy de largo en el vídeo, lo deje para otra ocasión. Pero digamos que Nag Hammadi digamos que los textos, los manuscritos, serían posteriores, estarían teóricamente redactados posteriormente a los de Qumran, y estaríamos hablando de una época posterior a Jesucristo. Estamos hablando ya del cristianismo primitivo y sobre todo la rama gnóstica de este cristianismo, ¿no? Bien, en los dos casos, estos documentos acaban en poder de
sacerdotes cristianos. En un caso, un sacerdote cristiano copto, en el caso egipcio de Nag Hammadi, y en el otro caso, en un monasterio cristiano ortodoxo de Jerusalén. Y es a partir de aquí cuando, digamos, que todos estos manuscritos, en los dos casos, empiezan a mover, empiezan a ser estudiados por expertos en la materia, y después de muchos dimes y muchos diretes, digamos que acaban dándoseles la trascendencia que tenían. Los paralelismos son incuestionables. Y a mí estos paralelismos, cuando ocurren estas cosas, estamos hablando además de fechas muy cercanas, diciembre del 45, en el caso de Nag Hammadi, finales del 46 o principios del 47, en el caso de Qumran. A mí, cuando me encuentro estas cosas, a mí este tipo de cosas me llaman poderosamente la atención. Claro, no quiero decir con esto que las historias de estos descubrimientos, por muy paralelas que sean Imposibles. Imposibles no son. Es decir, se ha dado a menudo en la historia de la arqueología descubrimientos, digamos, que se han sucedido por casualidad, por gente común que, sin estar buscando nada en concreto, sin ser arqueólogos ni investigadores, pues han dado casualmente con objetos arqueológicos importantes. Bueno, tampoco es lo más habitual. Por ejemplo, en el caso de los manuscritos, de los descubrimientos de manuscritos más importantes que se han dado en los últimos tiempos, aparte de estos dos que son los más importantes de todos, pues digamos que no se ha dado así. El caso de los papiros de Oxirrinco, por ejemplo, 1897, el descubrimiento fue hecho por arqueólogos. En el caso de los documentos de la Geniza del Cairo, fueron eruditos, investigadores, digamos, de estas antigüedades, digamos, de manuscritos y demás. En el caso de los papiros Bothmar, que por cierto es un descubrimiento que se hizo muy cerca de Nag Hammadi, bueno, detrás de esto estuvo un anticuario. Es decir, lo más habitual no es eso, lo más habitual es que sea gente que sí que anda buscando algo en concreto, que tiene algún tipo de conocimiento sobre el tema, los que acaben dando con este tipo de manuscritos, de documentos en lugares, por ejemplo, los papiros de Oxirrinco en un vertedero, ¿no? Los documentos de la Geniza en realidad estaban en una antigua sinagoga. Y los papiros Bothmar, pues no se sabe muy bien, porque el anticuario, digamos, que los fue reuniendo él por su cuenta, y es una historia que tampoco está muy clara, ¿no? Pero digamos que no es tan habitual no es tan habitual ver historias como estas, aunque pudiera parecer, ¿no? Pero imposibles no son. Esto de que unos pastores o unos agricultores, excavando en la tierra, encuentren unas vasijas con unos documentos. Pero claro, estos paralelismos tan tremendos en los dos descubrimientos, en unas fechas tan cercanas en el tiempo, a mí me dan que pensar. Y yo, pues establezco una teoría posible, tan posible como cualquier otra. Pero digamos que hasta donde yo sé, nadie, digamos, la ha formulado hasta el momento. Como os decía, estábamos en los últimos tiempos del Imperio Británico. ¿Por qué insistía yo con esto del Imperio Británico? Bueno, primero decir que, claro, todo esto de los textos antiguos relacionados tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento es un tema, claro, siempre ha habido cierto miedo, cierto cuidado, porque al encontrar este tipo de documentos
antiguos de libros relacionados con esta época, relacionados con el judaísmo y con el cristianismo antiguo, se ha tenido siempre miedo a, bueno, es que si esto sale a la luz, claro, hay que tener mucho cuidado porque estamos removiendo digamos, las entrañas de lo que es la fe de mucha gente, ¿no? De unas religiones que pues han sido las que han formado lo que llamamos la sociedad occidental. También ocurre en el caso del Islam. Se tiene mucho cuidado cuando aparecen textos que a lo mejor, digamos, que hasta podrían llevar la contraria a lo que son los textos, digamos, oficiales, tanto del Corán como de la Biblia, como de la Torá. Siempre se ha tenido mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto del Imperio Británico? El Imperio Británico, como os decía, se estaba demoliendo controladamente. Es decir, digamos que se sabía que tanto en Palestina como en Egipto, digamos que a los británicos les quedaba poco tiempo para estar allí, digamos, controlando la situación, ¿no? Vamos a suponer que estos textos, tanto de Nag Hammadi como de Qumran, ya, digamos, que fueran conocidos antes. Ya hubiera, digamos, una cierta élite de investigadores que hubiera tenido acceso a ellos antes, que los hubiera empezado a estudiar, más o menos, y que al ver que el Imperio Británico estaba a punto de perder su soberanía sobre estas zonas del mundo, alguien hubiera decidido que era buen momento para sacar a la luz todos estos textos, todos estos documentos, todos estos manuscritos. Porque después, pues iba a ser más complicado. Digamos que, claro, tú no vas a encontrar un manuscrito, un evangelio gnóstico o un manuscrito de los Salmos o del libro de Isaías o de cosas así en América o en Australia o en Dinamarca. Lo vas a tener que encontrar precisamente en estas zonas del mundo. Entonces, claro, bueno, si tenemos que sacar a la luz estos descubrimientos, tenemos que decir que se han encontrado ahí en esta zona. Pero bueno, más nos vale sacarlos, digamos, ahora que controlamos todavía la situación. Estamos hablando de los británicos. Todavía controlamos la situación en esta zona del mundo y podemos dirigir un poco el relato de cómo se han encontrado, de dónde, de cuál ha sido el proceso a través del cual han llegado a manos de los expertos para empezar a estudiarlos, para empezar a interpretarlos. ¿Es esto una locura? Bueno, llamadme loco. Yo, bueno, es una posibilidad en la que estoy pensando una vez que me he puesto a investigar sobre todo este tema de Qumran, relacionándolo con Nag Hammadi. Lo cual querría decir que posiblemente. En primer lugar, aclarar que todo esto de que los descubrimientos, digamos, la historia de los descubrimientos de todos estos manuscritos fuera un montaje, no quiere decir que los manuscritos en sí mismos sean falsos. Probablemente no lo sean. ¿De acuerdo? Es mi opinión. Probablemente no lo sean. Los que han salido a la luz probablemente no sean manuscritos falsos y probablemente sean de la época en las que han sido datados y
posiblemente incluso procedan de zonas muy, muy, muy cercanas a las que, digamos, que se han colocado, se han situado. Zonas muy cercanas, efectivamente cuadra bastante a esta zona de Qumran, entre el río Jordán y Jerusalén, Belén. Y en el caso de la Hamadi, una zona donde empezaron a haber los primeros eremitas, que se conocen en la historia del cristianismo, precisamente se asentaron en esa zona de la Tebaida, lo que se llamaba entonces la Tebaida, que es donde está Nahamadi, ¿no? Entonces cuadra, es decir, a mí me parece que posiblemente estos manuscritos tengan un origen muy cercano a las cuevas o a los lugares donde se les ha situado, lo cual no quiere decir que vinieran exactamente de ahí, ¿no? Pero me da la impresión de que es como si, hubieran colocado un cadáver para que la policía lo encontrara en ese momento ahí. Es decir, es como si alguien hubiera colocado eso o hubiera creado la historia, hubiera formado esta historia de los pastores. En el caso de Qumran, de los hermanos agricultores, en el caso de Nag Hammadi, alguien hubiera creado una historia para justificar por qué aparecen de repente esos documentos que a lo mejor ya estaban en poder o bien de estos monasterios cristianos o bien de algún tipo de expertos en la materia que en un momento dado deciden sacarlos a la luz. Lo cual también querría decir que a lo mejor hay otros manuscritos que incluso a día de hoy pueden no haber salido a la luz de toda esa época. Las posibilidades son infinitas. Bueno, no sé qué pensáis de todo esto, de toda esta disquisición, de toda este ensamblaje que me he montado yo en toda esta historia. A lo mejor soy demasiado fantasioso o a lo mejor no. Bueno, comentadme en la caja de comentarios qué os parece todo esto, qué os ha llamado la atención. Darle like al vídeo si os ha gustado. Todo esto ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Y suscribíos si es que os gusta, si no lo estáis todavía, si es que os gusta este contenido, si os gusta este canal y si os gusta esto que es la historia alternativa, o así como la veo yo, al menos. Nada más y muchas gracias por aguantarme. Hasta el próximo, me despido hasta el próximo capítulo de Alterhistoria.